Bueno, arrancamos como siempre. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. El video del día de hoy es principalmente y casi exclusivamente para agradecerles. Es un video en celebración de que este pequeño y humilde canal ha alcanzado los 500 suscriptores. Aplauso para todos nosotros por generar esta hermosísima comunidad. La verdad es que quería simplemente hacer una breve reflexión sobre lo que esto significa para mí. La verdad es que esto es algo que a mí, con total sinceridad, me emociona muchísimo. Siento que estamos en un momento con las redes sociales en los cuales estamos de alguna manera acostumbrados a los números en los miles o en los millones. Y siento que cuando hablamos de números en esa escala, lamentablemente no estamos hablando de otra cosa que de números. Sin embargo, yo sé que detrás de cada uno de esos números hay una persona y estoy muy consciente de eso porque yo soy una de esas personas que consume muchísimo contenido en YouTube, que sigo a un montón de personas que hablan sobre libros, es sobre todo el tipo de contenido que más consumo. Y siento que es muy diferente como lo que es el mundo del Instagram, donde por ahí uno le pone like a cualquier cosa que más o menos te gusta. Y es como que siento que de alguna manera los likes se regalan mucho más fácil. Yo siento que en YouTube la decisión de suscribirse a un canal es muchísimo más consciente, o por lo menos esa es mi realidad. En el momento en el que yo decido suscribirme a un canal es porque veo a una persona que está hablando de un tema que me interesa y no solamente eso, sino que también siento que conecto en algún nivel con esa persona y siento que tengo ganas de continuar con esa conversación, de escuchar más sobre lo que tiene que decir. Y cuando lo pensamos de esa manera, a mí me parece que 500 personas pasando por ese proceso y encontrándome en este universo tan inmenso que es el Internet, encontrándonos ahí y que una persona haya conectado conmigo y con lo que digo y con este contenido, me parece valiosísimo. Cada una de estas personas me parece valiosísima. Agradezco muchísimo que estén ahí y cuando lo vemos de esa manera, 500 personas me parece un número exorbitante. Me parece que si nos reuniéramos todos en un lugar, me parece que seríamos un montón de personas. Así que no puedo más que estar increíblemente y enormemente agradecida a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que nunca tuve ningún tipo de objetivo con este canal, ni de monetizarlo. Como verán que soy completamente irregular con la manera y la frecuencia en la que subo videos, porque no tengo ninguna intención de hacer el juego del algoritmo. No tengo ganas de monetizarlo, no tengo ningún tipo de objetivo de llegar a ningún tipo de número de suscriptores. Así que cada uno de ustedes que están ahí, para mí es nada, es algo súper valioso. Así que muchísimas gracias por sumarse. Bueno, dicho eso, primero quiero aclarar, en Londres hay una ola de calor en este momento, la estamos pasando muy pero muy mal. Esta no es una ciudad que esté programada o preparada bajo ningún punto de vista para lidiar con el calor. Así que estoy literalmente con un ventilador acá, lo estoy tocando acá pegado a mí. Así que perdón si escuchan ese ruido, las ventanas están abiertas como para que circule un poco de aire, pero ya en cualquier momento las voy a cerrar porque el calor de afuera es infernal. Así que mi pelo está de alguna manera también reflejando el calor y la humedad que está haciendo, así que les pido perdón si esto parece de alguna manera un poco desprolijo, pero bueno, son las condiciones con las que estamos lidiando hoy en día. Lo que vamos a hacer en este video, como he prometido anteriormente, es hacer un preguntas y respuestas, un Q&A. Hace unos días, cuando estábamos cerca de llegar a los 500 suscriptores, hice una publicación en mi canal pidiéndoles que me mandaran preguntas. Un par de personas respondieron a ese posteo haciendo sus preguntas. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por responderlas. Y también algunas personas me contactaron a través de Instagram y me hicieron preguntas por ahí. Así que en este video vamos a hacer este Q&A, voy a responder esas preguntas y me parece que es una muy buena excusa para que las personas que sean a lo mejor un poco más nuevas y que hayan llegado hace poco conozcan un poco más sobre mí, sobre quién está de este otro lado de la pantalla. Así que estas preguntas que me hicieron las agrupé en diferentes categorías y vamos a ir una por una respondiéndolas. Bueno, la primera es más bien una introducción.
¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá? Mi nombre es Maybe, efectivamente ese es mi nombre, no es un apodo, sé que es un nombre raro, no es como muchos piensan un diminutivo de María Victoria o María Virginia o algo así. Mi nombre es Maybe, como está en el canal y así como se escribe, es un nombre muy raro, tal vez algún día cuente un poco sobre esa historia, pero bueno, ese es mi nombre. Yo, como pueden escuchar, soy argentina, originaria de la provincia de Santa Fe, puntualmente del sur de Santa Fe. La ciudad de Venado Tuerto es donde nací y me crié. Y estudié en la ciudad de Rosario. He sido a lo largo de mi vida bastante nómade, he vivido en diferentes lugares porque soy bastante inquieta en general y me gusta mucho el cambio. Pero en este momento hace 8 años que vivo en la ciudad de Londres. También hubo un par de preguntas respecto de a qué me dedico, a qué trabajo. Yo un par de veces, quienes han visto otros videos míos, he mencionado que trabajo en el área de cambio climático. Y eso es porque estudié en la ciudad de Rosario, estudié la carrera de ingeniería ambiental y cuando me recibí, lamentablemente no pude conseguir trabajo allá después de varios años de estar buscando trabajo y eso un poco me llevó a tomar la decisión de emigrar para tratar de trabajar de lo mío. Y estando acá, de alguna manera el trabajo un poco como que me llevó, las diferentes oportunidades que se me fueron presentando, me llevaron a especializarme en efectivamente lo que se llama gestión de carbono, que es en el área de lo que es el cambio climático. Mi trabajo básicamente consiste en trabajar con empresas que están intentando medir sus emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, medir la forma en la que contribuyen al cambio climático y tratar de reducir esa contribución. Entonces ese es un poco el trabajo con clientes dentro de Londres y en diferentes partes del país también que están de alguna manera tratando de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y reducir su contribución al cambio climático. Otra pregunta que esta me llegó por Instagram casualmente, que me resultó interesante es que ¿por qué estoy en YouTube? ¿Qué hago en YouTube? Y la respuesta a eso es que a mí me encanta la comunicación. Yo estudié ingeniería ambiental porque me interesaba mucho, digamos, esta misión de proteger el medio ambiente y porque tengo una cierta facilidad con los números, con lo que son las ciencias exactas. No me cuesta, digamos. Sin embargo, que no me cueste no significa que lo disfrute, no significa que me apasione. Yo siento que lo mío es la comunicación, a mí me encanta todo lo que es creativo. Si hoy tuviera que ser joven otra vez y volver a elegir, probablemente elegiría otro tipo de carrera que sea mucho más tirando hacia la parte más creativa, sinceramente. Y estoy aquí porque quiero hacer mucho más en mi vida que solamente trabajar. Tengo mi trabajo que me resulta interesante, pero sinceramente muchas veces me resulta aburrido, tengo que decir la verdad. Y durante mucho tiempo tuve como estas ansias de hacer algo creativo. Sinceramente, tuve muchísimos intentos antes de en el cual creé tal vez cuentas de Instagram o creé otros canales de YouTube. Y la realidad es que en esos intentos previos siempre estuve hablando de mi tema de especialidad, que es el medio ambiente o el cambio climático, la sustentabilidad, todo eso. También durante 2 años tuve un segmento en una radio local de mi ciudad natal, en el cual hablaba de medio ambiente, pero ninguno de esos proyectos prosperó verdaderamente y yo creo que es una mezcla de dos cosas. Por un lado, que sigo hablando de mi trabajo, o sea, yo de 9 a 5 de la tarde, mis 8 horas laborales, estoy hablando sobre medio ambiente, estoy pensando en medio ambiente, estoy pensando en el mundo y en cómo están yendo las cosas. Y cortar con eso para hacer una actividad creativa donde sigo en ese mismo tema, me empezó a resultar agotante, me empezó a resultar agotador. Y para quienes estamos de este lado y sabemos lo mal que están las cosas y lo mal que vienen las cosas, es muy difícil o me resultaba muy difícil encontrar historias positivas. Entonces, sinceramente, me terminaba de alguna manera deprimiendo el poner tanto atención en este único tema. Y todo cambió cuando dije,
¿Saben qué? No, quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de otro tema que me gusta más, que me apasiona más. ¿Y qué otro tema que los libros? Los libros es algo, es un tema que, del cual no puedo parar de hablar. O sea, si alguien en algún momento me pregunta y lo trae a colación, gran error han cometido porque yo no voy a poder parar de hablar de libros. Entonces dije, este es el tema para canalizar todo lo que es mis ansias de hacer algo creativo. Este es el tema del cual creo que quiero hablar. Y la verdad es que funcionó porque disfruto muchísimo de hacer esto, disfruto de pensar ideas de videos, disfruto de grabarlos, editarlos, subirlos, disfruto de todo ese proceso creativo y ya llevo casi 2 años aquí en YouTube y la verdad es que no me cansa y la verdad es que sí que me llena de alegría y de satisfacción, así que eso básicamente es lo que estoy haciendo aquí. Bien, a continuación voy a responder preguntas que me han hecho respecto de mi relación personal con la literatura. Y la primera pregunta que voy a responder es una que me gustó muchísimo, que dice, ¿cuándo comenzó tu gusto por la literatura? Y la verdad es que desde que tengo uso de razón, o sea, yo recuerdo, tengo la suerte de tener mucha memoria de mis tiempos cuando era chiquita. Me acuerdo vívidamente, tengo muchos recuerdos de cuando era muy chiquita y recuerdo perfectamente la época de mi vida en la cual estaba pasando de salita de 5 a primer grado y esa época en la cual estaba aprendiendo a leer y escribir, lo recuerdo muchísimo, recuerdo la fascinación y recuerdo las ganas que tenía de poder leer. Incluso antes de eso, cuando era mucho más chiquita y no podía leer para nada, mi mamá todas las noches me leía un libro y me acuerdo muchísimo de tener mucha fascinación por los libros. Incluso sin saber leer, me acuerdo de ir, de buscarlos, de agarrarlos, de abrirlos, de olerlos, de mirar las imágenes. Recuerdo siempre el llegar a una casa de alguien y ver que tenían una biblioteca y era como, ¡ah! Ahí iba corriendo yo a agarrar los libros. Siempre tuve una fascinación por los libros. Y recuerdo aprender a leer y recuerdo el proceso de leer cuentitos y de celebrar ir corriendo a decirle a mi mamá, ay, ya aprendí a leer este párrafo, mirá mamá, leí 2 párrafos enteros, leí una página entera, leí un cuento entero, leí el cuento más largo de este libro. Me acuerdo muchísimo de esa satisfacción. Me hace pensar mucho en esta dicotomía de se nace o se hace, porque muchas veces pienso que de alguna manera es como que es innato en mí, como que nací con esta urgencia de leer, porque lo recuerdo de esa manera, recuerdo la fascinación inmediata, pero tengo que reconocer también que recuerdo mucho cómo esto me fue incentivado también. Recuerdo que yo iba corriendo a contarle a mi mamá, mirá, leí una página y la respuesta era de celebración y la respuesta era de bien, bien, muy bien, seguía así. Me acuerdo mucho de esa incentivación que me llevó a más y lo importante que es incentivar estas cosas en los niños chiquitos y cómo décadas después de la vida sigue teniendo sus frutos. Otra pregunta que es bastante similar o de la misma época de la vida es si recuerdo el primer libro que leí y a qué edad. Como vengo diciendo, es como que mi ingreso a la lectura fue desde el vamos, o sea, sin saber leer yo tenía muchas ganas de leer, entonces no fue como que pasé, como que un buen día descubrí los libros y leí mi primer libro. Siento que empezó de palabras, oraciones, párrafos, etcétera, etcétera, como que fue muy progresivo. Pero si tengo que pensar en los primeros libros con los cuales yo aprendí a leer, hay 2 puntuales que se me vienen a la mente. Sé que yo tenía ciertos libros infantiles, pero recuerdo más mi mamá leyéndome esos libros que yo leyéndolos. Los libros que yo más recuerdo leer son una colección que tenía, que eran libros de Disney, que se llamaban Un cuento para cada día, donde o sea, eran 12 libros, un libro por mes, y cada uno de esos libros tenía pequeños cuentitos y tenía exactamente un cuento por día, depende de los días del año. Y esos son los cuentos que yo recuerdo haber leído. Pero también, y siempre nerd desde los inicios de la vida, también aprendí a leer con una colección de enciclopedias que tenía mi abuela. Me acuerdo que esa enciclopedia estaba guardada en mi habitación, en un armario,
Y esa enciclopedia a mí me fascinaba porque tenía secciones en las que hablaba de perros y secciones en las que hablaba de caballos. Y eran páginas y páginas y páginas que hablaban sobre perros y también sobre caballos en la otra sección. Y me acuerdo que me fascinaba ver los dibujitos y me fascinaba aprender los nombres que tienen los caballos de acuerdo a su pelaje, ¿no? Al color de pelo que tienen, a las manchas que tienen en las patas o en la cara. Me acuerdo de saber que todo eso tenía un nombre diferente y me acuerdo de viajar en su momento cuando era chica a Córdoba y había gente que alquilaba caballos para pasear y yo me acuerdo de acercarme y decir, este caballo es un caballo que se llama así por el color y esto se llama así. Y hoy en día no me acuerdo nada de eso, pero me acuerdo de tener este inmenso conocimiento de la anatomía de los caballos gracias a el libro que había leído. Sí, la enciclopedia de mi abuela definitivamente sí, es uno de los libros con los que aprendí a leer. Y la última pregunta dentro de esta categoría es algún libro que sienta que me haya transformado de alguna manera. Y dos se me vienen a la mente. Por un lado, probablemente el hecho de haber aprendido a leer con estas enciclopedias eh, ha hecho, ha hecho, digamos, que haya florecido en mí la curiosidad. Soy hoy en día una persona muy curiosa. Eh, en general, soy una persona que todo me intriga, de todo quiero saber, ya sea ciencia, ya sea cultura, ya sea arte, todo me genera intriga, todo me resulta interesante, de todo quiero saber y de todo quiero aprender, y eso es algo que la lectura me permite y por eso me gusta tanto leer. Así que creo que las enciclopedias definitivamente han sido libros que me han transformado o como que me han a lo mejor encaminado en una dirección determinada. Otro libro que también debo mencionar es este libro que se llama En defensa de la vida salvaje. Yo tengo un video en el cual hablo sobre los libros más importantes para mí. Se los voy a dejar como siempre aquí el link si quieren ir a verlo. Y en ese video hablo mucho más en profundidad sobre este libro. Pero básicamente este libro es la autobiografía de Richard Leakey, que es un antropólogo que por cosas de la vida terminó dedicándose a trabajar en parques nacionales en Kenia. Y nos habla básicamente sobre sus esfuerzos por salvar al elefante de la extinción. Y este libro lo leí en una época de mi vida en la cual había estudiado una carrera que iba a terminar no siendo mi carrera. Y, y bueno, de alguna forma me inspiró para volver a estudiar, para sentir que yo como persona, como individuo, tengo la posibilidad de hacer algo por que este mundo sea un mundo mejor. Hoy en día es muchísimo más difícil de creer ese mensaje, pero ese mensaje lo creí mucho gracias a este libro y gracias a saber que esta fue una persona individual que hizo muchísimo y que tuvo un gran aporte en lo que es la conservación de los elefantes. Y, y bueno, nada, en su momento me sirvió y en su momento nuevamente es un libro que me encaminó en una dirección en la vida que me llevó a donde estoy aquí, básicamente. Así que definitivamente es un libro que ha tenido un gran impacto. A continuación voy a responder preguntas que se refieren más bien a mis hábitos lectores. Y la primera pregunta es sobre mis manías lectoras. Y cuando leí esta pregunta dije, uy, qué interesante, pero esperen, quiero googlear, yo definitivamente tengo manías lectoras, pero me costaba pensar cuáles son. Entonces dije, voy a googlear cuáles son las manías lectoras más comunes, a ver si las tengo o no las tengo. Y efectivamente muchas de esas las tengo. Así que les voy a contar algunas. Una de mis manías lectoras es, por ejemplo, leer afuera de mi casa. Es mi lugar favorito para leer afuera de mi casa. En mi casa no leo prácticamente nunca, a menos que sea cuando me estoy yendo a dormir, que es uno de mis momentos de lectura que lo necesito sí o sí, porque si no leo antes de dormir, no me puedo dormir, sinceramente, es como que mi cabeza sigue pensando en las cosas del día, en preocupaciones que tengo, cosas del trabajo, y si no leo antes de irme a dormir, bueno, esa es otra manía lectora, si no leo, no me duermo. Series no me sirven, películas no me sirven, nada de eso me sirve porque también me deja sobreestimulada, entonces necesito
leer antes de dormir. Y necesito también leer fuera de mi casa. Me encanta leer en el transporte público, como ya saben por mis blogs. Me encanta leer en cafeterías, me encanta ir a museos, sentarme en el parque. Cuando voy de vacaciones es lo que más me gusta hacer, sentarme en una reposera al lado de una pileta o frente al mar a leer un libro, es lo que más me gusta. No me motiva mucho leer estando dentro de mi casa. Después quiero hablar de una manía lectora. No sé cómo hablar de esto. Creo que es una manía lectora que no tengo justamente. Y me refiero a estas personas que lo respeto totalmente y lo entiendo totalmente, pero hay personas que toman a los libros como si fuesen cosas preciadas. No me lo arruines, no me lo dobles, no lo abras demasiado, no le dobles las, como dicen, las orejitas. Yo soy lo opuesto a eso. Yo los libros no solo los leo, sino que los disfruto, los uso, los presto. Me ha pasado que no me los devuelven, sí, pero igualmente los presto. Yo los libros los disfruto muchísimo y los uso y sí, y se manchan y se doblan y los marco, etcétera, etcétera. Les traigo 2 ejemplos para que vean. Primero, el libro que ya les mostré antes. Este es uno de los libros más viejos que tengo, un libro que se vino conmigo desde Argentina. Como pueden ver, la condición en la que está este pobre libro porque ha viajado por el mundo. Miren, ahí pueden apreciar todas las veces que doblé las páginas y como pueden ver también el libro ha sido marcado. Y les muestro también este libro que es Orbital, que es mi libro favorito. Les voy a dejar nuevamente aquí el link si quieren ir a ver el video en el cual hablo exclusivamente de este, mi libro favorito. Y también tenemos post-its, tenemos hojas dobladas, hojas marcadas, anotaciones, absolutamente todo. Este es mi libro favorito y suelo hacer eso. Mientras más disfruto el libro, no todos, no todos mis libros están marcados, pero es algo que me parece aceptable. Y otras manías lectoras de las cuales les puedo hablar es que recientemente he adoptado el hábito de leer varios libros al mismo tiempo. Esto es algo que no lo hacía nunca para nada, pero a partir de este año agarré este hábito de leer varios libros al mismo tiempo. Generalmente tengo uno que leo a la noche y otro que me llevo conmigo cada vez que ando por la ciudad y leo en el transporte público. Otra manía que tengo y que a lo mejor no es la mejor es que sí juzgo un libro por su tapa. Me cuesta mucho, a menos que sea muy recomendado, me cuesta comprar libros que tengan tapa fea. Y si un libro tiene tapa linda, aumentan exponencialmente las chances de comprar ese libro. Y finalmente, respecto a si planifico mis lecturas o más bien me dejo llevar por el estado de ánimo, la verdad es que hay una mezcla de las dos. Necesito un poco de planificación, seguro, pero muchas veces esa planificación termina yéndose por la ventana y leo lo que tengo ganas de leer. Como podrán ver por mis lecturas mensuales, cada vez que digo que voy a leer los libros en el mes siguiente, y muchas veces eso falla. A veces no, pero muchas veces sí. Otra de las preguntas respecto de mis hábitos de lectura es si en algún momento leo los ebooks, estos libritos digitales. La realidad es que yo creo que eso no es para mí. Quisiera decir que he probado y no me ha funcionado, pero la realidad es que ni siquiera lo he probado. Siento que desde el vamos tengo un cierto rechazo a asociar la lectura con las pantallas. No me pasa con los audiolibros, como en el caso del video que subí. Los audiolibros es algo que consumo bastante, pero sí me pasa con estos libros electrónicos. No creo que sea para mí. La pregunta también es súper interesante porque dice, la persona que me hizo la pregunta dice que ella escuchó que a lo mejor es más ecológico, que es más sustentable quizás leer los ebooks, utilizar estos ebooks que comprar los libros de papel. Por el momento lo único que voy a decir es que pensándolo desde el punto de vista de la sustentabilidad, no hay verdaderamente mucha diferencia. Sí es importante cuando compramos libros que nos fijemos que, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, que nos fijemos que los libros estén hechos con papel que viene de fuentes sustentables. Por ejemplo, este libro que es de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas,
pueden ver aquí, ahí tiene su sellito de su certificado de que el papel proviene de fuentes responsables, dice acá. Y este es otro libro que es de otra editorial, que es Penguin. El libro es Glyph, de la autora Alice Smith, y como pueden ver, ahí tiene ese certificado. Sí es importante que los libros tengan estos certificados. Lo que voy a decir del ebook, de la misma manera que pasa con los teléfonos, de la misma manera que pasa con las computadoras y qué sé yo, es que tienen baterías y las baterías no tienen nada de sustentable. Este es un tema que me resulta súper interesante, así que le voy a dedicar un video a ese tema, así que no voy a hablar mucho más que eso en este momento. Y las últimas dos preguntas de las cuales voy a hablar son un poco más personales, pero yo invité a que me pregunten de absolutamente todo lo que quieran y a menos que sea algo extremadamente privado, yo estoy dispuesta a responder todo. Una de las preguntas que me hacen es respecto a un video que subí hace un par de meses en el cual hablo sobre lo difícil que me resultó hacer amigos en este país cuando emigré, que terminó siendo lo que me resultó más difícil del proceso migratorio. Y la persona me pregunta si conozco o me reúno con argentinos estando acá. La respuesta es un rotundo sí. Londres es una ciudad que es increíblemente multicultural y que nos permite esta posibilidad de generar vínculos y hacer amistades con personas de todas partes del mundo. Eso es algo que yo buscaba cuando me vine acá, eso es algo que quería, es, digamos, esta exposición a personas de diferentes culturas que piensan diferentes, que tienen diferentes tradiciones, que tienen diferentes idiosincrasias. Es algo que me resulta enriquecedor exponernos a eso y poder ver el mundo desde otra perspectiva, motivo por el cual también me gusta mucho leer. Pero simultáneamente, a mí personalmente, sé que no todo el mundo es igual, pero a mí personalmente me resulta vital tener acceso a tener personas de mi cultura, a poder, digamos, esta cuestión de poder hablar con personas que tienen una misma idiosincrasia, ciertas cosas que se sobreentienden porque venimos del mismo lugar y sabemos que si estamos hablando de tal tema, estamos pensando tal cosa o por qué decimos tal o cual otra cosa. Hay cuestiones que yo después leí un libro que habla sobre eso y confirmé que esto es cierto, pero no lo sé porque leí un libro, lo sé porque lo experimenté. Hay cuestiones de comunicación que cambian de un país al otro. La cultura argentina, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, pero pasa de muchas maneras diferentes. La cultura argentina es una cultura que se conoce como cultura de bajo contexto. Y esto sí que lo estoy sacando de un libro, pero es una explicación de un fenómeno que yo experimenté. Nosotros tenemos en general la costumbre de ser bastante directos, de decir exactamente lo que pensamos, no de una manera agresiva, ¿no? No necesariamente esta cosa de la honestidad brutal, pero solemos tener una cierta sinceridad y solemos expresarnos bastante para que se entienda exactamente qué es lo que queremos decir. Hay otras culturas que no son así y se llaman culturas de alto contexto. Eso, bueno, no es importante, pero básicamente significa que son culturas que en la comunicación tienen la expectativa de que vos como interlocutor vas a entender a qué me refiero. Entonces, dicen las cosas a medias o no dicen las cosas y reaccionan bien o reaccionan mal sin explicarte por qué se ofendieron o no les gustó o sí les gustó o toman tal o cual decisión con la expectativa de que vos tenés que entender qué es lo que está pasando acá. Y ese es uno de los ejemplos con los cuales a mí me cuesta mucho en la comunicación porque a mí no me gusta asumir nada. Entonces, si hay algo que dije que a vos te ofendió o si hay algo que ocurrió que a vos no te gustó, yo prefiero que vos me digas exactamente qué es eso, qué pasó y por qué te sentiste así. Porque a mí no me gusta asumir, ah, claro, porque seguro que a vos te pasó tal cosa, porque seguro que
vos esto lo interpretás de tal o cual forma, o seguro que esa persona dijo esto por cual o tal motivo. Yo siempre prefiero saber y entender y que me lo digan y no asumir nada del otro. Y de la misma manera me pasa que muchas veces yo digo, no sé, ay, a mí me gusta las cerezas y por eso me compré este celular. Y lo que estoy queriendo decir es exactamente eso. Y que me gustan las cerezas y que por eso me compré ese cover para el celular. Y cuando estás hablando con una persona que asume que hay todo un mundo detrás de lo que uno no dice, termina pasando eso, que asumen que en realidad no te gustaban las cerezas, pero lo dijiste por tal o cual motivo. O que en realidad cuando decís que te gustan las cerezas, estás hablando que te gustan todos los frutos del bosque, no solamente las cerezas. Y, digamos, y esa cosa de que no te entienden cuando vos estás tratando de hablar muy claramente, de que asumen ciertas cosas que vos no estás diciendo y que no necesariamente son ciertas, son cosas con las que a mí me cuesta mucho. Este es un ejemplo, solamente es un ejemplo muy básico de, de cómo hay diferencias de comunicación, de cómo la cultura influye mucho en la manera de relacionarnos unos con los otros y por qué a mí, para sentirme plena y para sentirme que estoy en un lugar al que pertenezco, me hace mucha falta tener contacto con personas argentinas. No todos mis amigos son exclusivamente argentinos, por supuesto, tengo amigos de diferentes partes, pero tener amigos de Argentina sí que me resulta una cosa vital y crucial para mi calidad de vida en el exterior. Y la última pregunta es una pregunta que me da un poco de vergüenza responderla, pero la voy a responder. Eh, Porque se trata sobre maquillaje. Y yo, claramente pueden ver que yo de maquillaje no sé nada. Y lo uso un poco porque me gusta un poco maquillarme, me gusta maquillarme muy sutilmente, no me gusta mucho cambiar la forma, la apariencia de mi rostro cuando me maquillo, pero sí me gusta y muchas veces me ha pasado de mirar videos en YouTube y decir, ay, me encanta eso que tiene esta persona y me gustaría saber de dónde lo sacó, me ha pasado. Y bueno, esa es exactamente la pregunta que me han hecho, así que la voy a responder. La pregunta es sobre los labiales que utilizo, así que les voy a mostrar simplemente. Tengo este pequeño container donde tengo, estos son todos los labiales que tengo, y todos estos son básicamente de 3 marcas y nada más. Una de las marcas que más utilizo y que más me gusta es esta, que se llama Stila. Y este es un tipo de maquillaje que no se corre para nada. Y esta marca en realidad la reconocí, esta marca y puntualmente este color, no sé si se llega a leer, pero se llama Beso, este color. Lo descubrí por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una figura pública, una figura política a la cual yo admiro muchísimo. Y ella hizo un video en el cual muestra su rutina de maquillaje y ella tiene estos labios rojos icónicos y ella dice que utiliza esta marca. Y verdaderamente es a prueba de todo. Yo he usado esto y me he ido a comer pastas y me he ido a bailar en una clase de salsa y el maquillaje no se corre. Es a prueba de todo. Otra marca que utilizo también muchísimo es una marca que es muy popular en Argentina y compro las cosas cada vez que voy allá, que es la marca de Natura. Y este, por ejemplo, es uno de los labiales que más estoy utilizando en este momento. Y compro mucho esta marca porque tengo a mi queridísima prima Micaela, que la adoro, es prácticamente una hermana para mí. Ella vende Natura y cada vez que voy siempre tiene ahí un montón de cosas re interesantes. Y bueno, nada, me encanta esa marca, así que compro mucho maquillaje de esa marca. Y después, por ejemplo, en el verano estoy utilizando este tipo de cosas. Esto lo compré, hay un local para quienes andan por estas partes del mundo, hay un local que se llama Oliver Bonas y esto es básicamente como un brillito que sirve para hidratar los labios en este verano tan cruel que estamos viviendo en Inglaterra. Y eso, bueno, lo tengo en varios colores. Cada tanto tengo alguna que otra cosa por ahí de Maybelline, pero no soy verdaderamente una gran compradora, consumidora ni conocedora de maquillajes. Así que, bueno, esa fue la pregunta, esta fue la respuesta. Y bueno, y no creo que vuelva a hablar de maquillajes en este canal. Así que, bueno, gente, nuevamente, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado.
Para mí verdaderamente significa un montón que cada uno de ustedes haya tomado la decisión de suscribirse a este canal, queriendo eso decir en mi interpretación que vieron algo con lo que conectaron y que quieren escuchar más. Para mí eso es invaluable. Así que les agradezco muchísimo estar acá. Si tienen más preguntas que quieran hacerme y la quieran dejar en los comentarios, feliz de responder a sus preguntas. Seguiremos en los próximos videos hablando, como siempre, de nuestro tema favorito, que son los libros. Les mando un beso muy grande, los aprecio muchísimo, los quiero de todo corazón y nos vemos la próxima. Chau, chau.